Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Ciudadanos y Albert Rivera ha dicho claramente que esas eran sus últimas propuestas para hacer esa reforma constitucional express y el poder llegar a un acuerdo de investidura y legislatura. El Partido Socialista quiere sumar al cambio a todas aquellas fuerzas políticas que quieran liderar un nuevo tiempo político en nuestro país, presidido por un gobierno progresista y reformista, y nosotros desde luego vamos a decir que sí a esas propuestas, a esa reforma constitucional. Valoramos positivamente la declaración del señor Sánchez aceptándolas. Creemos que esa declaración desbloquea buena parte de temas que estaban atascados en la negociación del acuerdo. Me parece muy legítimo que el Partido Socialista llegue a acuerdos con quien quiera, pero para que este acuerdo fuera un acuerdo de gobierno y investidura, tendría que ocurrir lo que ha dicho hace pocos minutos, si no me equivoco, Ciudadanos, que tendría que ocurrir, que se sumara el Partido Popular. Si no se suma el Partido Popular al acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, eso no es acuerdo de gobierno, eso no es acuerdo de investidura por una razón matemática o aritmética. Lo que nosotros estamos proponiendo es distinto y se acerca más a la realidad matemática y aritmética de la posibilidad de un gobierno de cambio. Nosotros proponemos, y nuestro equipo negociador está en ello, un gobierno de coalición. Les hemos animado a no rendirse y a ver si lo consiguen. Si lo consiguen, si ellos consiguen un acuerdo con el Partido Socialista, de manera que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se comprometiese a la celebración de un referéndum a la escocesa en el plazo de un año, es posible, creo que muy posible, para serles honrado, que nosotros podríamos abstenernos. Estas fuerzas políticas, con las que nosotros no tenemos ninguna intención de alcanzar un acuerdo de gobierno, sin embargo, creo que facilitarían con una abstención que hubiera un gobierno progresista en España. En un momento como este, en el que es necesario formar gobierno y es necesario que ese gobierno alcance los votos suficientes, me parece que es una cuestión menor. Dije que nosotros nos íbamos a dejar la piel para que un gobierno progresista en España fuera posible. Esta ronda de contactos, estos encuentros van en esa dirección. Los medios tradicionales están aprendiendo, pero difícilmente, a cambiar su modelo de negocio para tener que relacionarse con estas redes en que la información ya no es el monopolio de unos grandes grupos de información, sino que está en las manos del conjunto de la sociedad. Muy sabias palabras de Manuel Castells. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Un día más, una mañana más, a este espacio en el que tratamos cada día de ofrecer explicaciones sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este pequeño país, en este pequeño planeta tan convulso, tan difícil de explicar, a veces tan pacato, tan gris, otras veces tan luminoso. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. A veces se me pone voz de cretino cuando estoy aquí por la mañana y estoy pegando voces. Bueno, menos mal que como estoy aquí en el sótano rodeado de arboletes, pues entonces puedo hacerlo sin que ningún vecino mire por la ventana diciendo ya está otra vez con su tratamiento. Bueno,
Sabéis que nos juntamos aquí todos los días intentando hacer un repaso a las portadas de los periódicos, tanto de los periódicos impresos como de los digitales, en esa otra mirada de la agenda de la cafetera, y que además hacemos un repaso a las noticias, a la información del día anterior a través de los sonidos del día anterior. Y sabéis que ayer se produjo esta aproximación, este principio de acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, y yo he pedido opinión a través de las redes sociales para ver qué os parecía a vosotros, y vamos a escuchar algunas de esas opiniones, aunque sospecho que están todas en líneas parecidas, porque hay matices y hay diferencias, pero bueno, las vamos a escuchar a lo largo del programa. Iremos viendo cómo ha calado, qué es lo que le parece a nuestro focus group, a nuestro CIS particular, este acuerdo. Sabéis que tenemos un CIS particular que corresponde a nuestros oyentes, muchos de los cuales se incorporan a menudo a las 8:30 de la mañana. Hoy estamos en una versión express, pero si no, se incorporan en directo y forman parte de nuestro cuerpo de la resistencia. Suelen estar pues Sonia Ballesteros, Rafa Domingo, Juan Tiní, y vemos a otros como Elena Fernández, Juan Sebastián, José. Hay numerosas personas que se incorporan. Luego me dicen, Fernando, es que no me has saludado. Digo, pero sí, es que veo el timeline y va como va a toda velocidad, es muy difícil. Pero me acuerdo de nombres como Charo Chamizo, Enrique Quesada, Hub Balfrey, Hardy Useful, Gracia Moreno, Diego Martínez, Spanish Revolution, Manolo Cast, Elemín, Tony Matarín, Pilar, Elinurse, Virginia Rodríguez, Click, Pachi Freitez, qué gran actor que eres, Pachi, qué majo. Daniel Riquelme, que no se me olvida Daniel Riquelme, además, que hoy es su cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Dani, que es un oyente de este programa, cumple 36. Felicidades, Dani. Siempre tan majo, siempre tan predispuesto, siempre tan buena persona, tan positivo. A mí es que me encanta la gente positiva. Me parece que la gente positiva es la que aporta a tu vida. Luego todos tenemos algunos amigos cenizos de esos que te llaman, oye, Fernando, es que mira, no me gusta. No, vamos a ser positivos, vamos a mirar la vida con optimismo, vamos a ser simpáticos con los demás. Bueno, es el caso de Dani Riquelme. Majo, y hoy es su cumpleaños. Felicidades, Daniel. Oye, cuando alguien cumple años en este programa, a este programa también le pasan cosas, porque significa que seguimos hacia adelante, siempre mirando hacia adelante. Rojo cabreado, Berto Romero, que ayer fue sensación en este programa. Ya le he dicho que va a estrenar película ahora dentro de unos días, ahora primeros de marzo. Y ya le he dicho que hablaremos con él aquí largo y tendido, pero nos envía estos sonidos tan graciosos al WhatsApp y te lo agradecemos mucho, Berto. Eres uno de los cómicos más divertidos, más ingeniosos que tenemos en este país y nos encanta que hagas eso. Caque Rodríguez, que me estás contando, Roja hasta la médula y más de Ciprés, entre otros muchos nombres de oyentes que fieles a este programa, a los que tenemos un gran cariño, un gran aprecio y que ayudan a que siga vivo. Y, como no, un saludo muy especial a quienes se incorporan también desde otros países, a nuestros expatriados que tuvieron que salir de aquí buscando nuevas oportunidades, buscando algún lugar donde establecerse y dejando atrás tantas cosas, a la familia, a la suegra, al cuñado. Hombre, un poco de envidia algunos sostienen, yo no, porque mis cuñados y mi suegra son encantadores, pero... Típico problema creado de madrugada. Típico dormir en el sofá. Bueno, que nos encanta que haya gente tanto en otros países como de otros países, porque luego hay gente que nos dice, Fernando, nosotros somos expatriados interiores, o bien, Fernando, nosotros somos expatriados de otros países que terminamos aquí en España. Y también nos encanta haber creado un gran círculo de amistad en todas esas personas. Así que pasad, dentro hay sitio, porque somos una gran parroquia, una nueva religión. Nos habla el reverendo Berlín. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra.
Bueno, ¿cómo sintetiza así Manu Chao el cambio tan formidable que está viviendo la sociedad global, esa enorme transformación, los estados-nación a los estados-corporación? Y es verdad que se está viviendo un profundo cambio que afecta a todo, ¿no? Y había quien observaba en estos pactos que se están produciendo, o en la irrupción de Ciudadanos, observaba esta forma de penetración de las grandes compañías en la vida de los ciudadanos, ¿no? Y decían, bueno, es que hasta el IBEX tiene un partido político, Ciudadanos, aunque es algo que el Ciudadanos siempre ha negado, ser el partido del IBEX. Sí ha manifestado siempre abiertamente cuál era su ideología, liberal en el mercado, pero social en los servicios públicos. Y el caso es que, bueno, ayer firmaron este principio de acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, y esto ha servido para llevarlo a portada desde diferentes perspectivas en la prensa impresa, y nos sirve para hacer un pequeño sobrevuelo por los medios de comunicación, de forma que también vemos qué es lo que piensan las grandes compañías de comunicación en este país, ¿no? Así que os cito, por ejemplo, estaba viendo la portada del periódico El Mundo esta mañana, dice: Sánchez elige a Rivera, dice el periódico El Mundo. El PSOE sella un acuerdo con Ciudadanos con una reforma de la Constitución para la que no cuentan con votos suficientes. Pactan un programa sin subidas del IRPF, con 3 tipos de contrato y con un blindaje de derechos sociales. Iglesias arremete contra el líder del PSOE, le niega su apoyo e insinúa que irá a la investidura a hacer teatro. Esto es un poco lo que, al hilo de esta portada del periódico El Mundo, lo que sospechamos un poco todos que está ocurriendo, ¿no? Que hay una gran teatralización. Este acuerdo puede desembocar difícilmente en un gobierno. Este es un acuerdo más bien para mostrar que los grandes partidos de centro se conectan, se ponen de acuerdo. El Partido Popular no, porque está desactivado por los numerosos casos de corrupción y por algunas otras historias, pero vemos como el Partido Socialista trata de acercarse a Rivera buscando el centro, lo cual le puede producir no pocos problemas. Ayer lo ponía en Twitter y provocaba algún enfado en buenos amigos socialistas, que esto es algo que me incomoda bastante. Ya lo avanzo, y si lo están escuchando me alegro de que lo escuchen, porque en este país se vive la política como si fuera un partido de fútbol, como si fuera la pertenencia a un equipo de fútbol, y ya cuesta permitirse una crítica a los partidos políticos. No me quiero imaginar si hiciera una crítica a Podemos la que se puede montar en el timeline, o a Izquierda Unida, ¿no? Y esto no puede ser así, Y había algunas personas ayer del PSOE, buenos amigos, había incluso no solamente militantes, había algún miembro de la cúpula del Partido Socialista que se mostraba muy, muy incómodo y en fin, decía que no estaba en absoluto de acuerdo conmigo, y eso me parece bien, es decir, estaría bueno, ¿no? Discrepar es sano y positivo, y desde luego muy sano, pero ojo, de ahí al enfrentamiento no se puede vivir la política como si fuera eso, la confrontación de dos partidos de dos equipos de fútbol, ¿no? Pero el caso es que, ¿qué va a suponer para el Partido Socialista este acuerdo? Porque por una parte se alinea con el centro, insiste en el centro, con lo cual no va a haber una lucha interna muy encarnizada dentro del PSOE, puesto que la vieja guardia no puede criticar mucho este acuerdo. Ahora bien, yo ponía en el tuit que ha sido tan comentado, decía: ¿cómo va el Partido Socialista a convencer en una nueva campaña electoral de que votarles a ellos no es votar a la derecha si han llegado a un acuerdo con la derecha? Pero que Ciudadanos es la derecha no es que lo diga yo, ni que me parezca bien o me parezca mal. Es que lleva diciéndolo Pedro Sánchez durante toda la campaña electoral. Y hay numerosísimos audios, lo podéis escuchar en la red durante, en fin, todos estos días, numerosísimos audios en los que se manifiesta en esa dirección. Rivera dice que no es ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, entonces ya, quien diga que no es ni de izquierdas ni de derechas, es de derechas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Si tú apoyas a los gobiernos del PP, si apoyas los copagos del PP, si apoyas la reforma laboral del PP, tendrás 20 años menos, pero eres del PP. Ciudadanos representa a las nuevas generaciones del Partido Popular. If you dream of something brave, if you give your all just to keep a little bit faith, if you feel this. Que no es que pase nada, porque, oye, todo el mundo se puede reservar el derecho no solamente a equivocarse, que también, sino se puede
reservar el derecho a cambiar de opinión. Y no sucede nada, pero conviene que seamos todos conscientes de dónde están las posiciones, porque además el periodismo consiste en dotar a los ciudadanos de herramientas lo suficientemente útiles como para que puedan tomar después la determinación de saber a quién votar con todos los datos, con los datos lo más preciso posibles, ¿no? Pero, bueno, el caso es que Pedro Sánchez anuncia este principio de acuerdo, dice que acepta las condiciones. Ciudadanos y Albert Rivera ha dicho claramente que esas eran sus últimas propuestas para hacer esa reforma constitucional exprés y el poder llegar a un acuerdo de investidura y legislatura. El Partido Socialista quiere sumar al cambio a todas aquellas fuerzas políticas que quieran liderar un nuevo tiempo político en nuestro país, presidido por un gobierno progresista y reformista, y nosotros desde luego vamos a decir que sí a esas propuestas, a esa reforma constitucional. Y Ciudadanos acogió muy positivamente esta contestación de Pedro Sánchez. Valoramos positivamente la declaración del señor Sánchez aceptándolas. Creemos que esa declaración desbloquea buena parte de temas que estaban atascados en la negociación del acuerdo. Pero claro, a partir de ahí entra en escena Podemos y dice Podemos que o bien se produce un gobierno de coalición o de lo contrario lo demás serán pactos entre las derechas. Me parece muy legítimo que el Partido Socialista llegue a acuerdos con quien quiera, pero para que este acuerdo fuera un acuerdo de gobierno e investidura tendría que ocurrir lo que ha dicho hace pocos minutos, si no me equivoco, Ciudadanos, que tendría que ocurrir, que se sumara el Partido Popular. Si no se suma el Partido Popular al acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, eso no es acuerdo de gobierno, eso no es acuerdo de investidura por una razón matemática o aritmética. Lo que nosotros estamos proponiendo es distinto y se acerca más a la realidad matemática y aritmética de la posibilidad de un gobierno de cambio. Nosotros proponemos, y nuestro equipo negociador está en ello, un gobierno de coalición. Y esto lleva al periódico ABC a decir en su portada, con un tablero de ajedrez donde están las caras de Pedro Sánchez y Albert Rivera, y dice: Sánchez pacta con Ciudadanos su supervivencia política, entrega un cheque en blanco a Rivera a cambio de presentarse hoy ante el PSOE con un acuerdo que, sin embargo, hace aún más improbable su investidura. Hay quien observaría en esta portada una suerte de crítica a ese pacto PSOE-Ciudadanos, lo cual llamaría la atención si pensamos que es el acuerdo, digamos, menos hostil para la prensa conservadora de este país. Y sin embargo, os diré que como muchos de ellos habían apostado a que estaba cerrado el pacto PSOE-Podemos, lo cual era una cosa absolutamente marciana, porque lo cierto es que no había ningún avance en esa dirección, pues entonces se han sentido como un poco defraudados, ¿no? Porque se les han acabado las críticas. Dice el periódico El País: recta final para lograr un pacto. El acuerdo entre Sánchez y Rivera desata movimientos de todas las fuerzas políticas. Ciudadanos tratará de conseguir la abstención del PP para evitar elecciones. El Partido Socialista acepta las reformas que exige Ciudadanos y pide apoyo al resto. Y Podemos advierte de que su única opción es un gobierno de izquierdas, y el Partido Popular rechaza la oferta de Rivera y mantiene su voto contra Pedro Sánchez. También dice: la posibilidad de expulsar a Rita Barberá divide al Partido Popular, que sigue coleando. Sabéis que Rita Barberá está a punto de ser llamada por el juez, todo indica eso, hay diferentes informaciones. Y esto es bastante llamativo porque sigue siendo senadora, no ha pisado el Senado todavía, y ahí que la tenéis, que sigue cobrando. Había una campaña en Infolibre que os comentaba ayer, que pedía que Rita Barberá devolviese el dinero que está cobrando del Senado, habida cuenta de que no lo ha pisado. Y dice también el periódico El País: Obama intenta el cierre de Guantánamo por última vez. El plan no tiene visos de prosperar por la oposición republicana, pero este gran proyecto de Obama, que no consiguió suficientes apoyos y no ha conseguido avanzar, y fue una de sus grandes promesas incumplidas por incapacidad, por imposibilidad o por lo que fuera, pero el caso es que no. El periódico de Cataluña: recta final hacia la investidura, primer pacto, Sánchez se gana el apoyo de Ciudadanos con una reforma constitucional, dice el periódico de Cataluña, pero como hemos hoy escuchado antes, es una reforma constitucional imposible, puesto que no tiene suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados, los apoyos que requerirían una reforma de esta naturaleza. Y me gusta hoy que nos fijemos. Bueno, dice el periódico La Razón: el pacto de la no investidura, PSOE y Ciudadanos llegan a un acuerdo de legislatura para una reforma exprés de la Constitución que sería inviable sin el apoyo del PP.
Quieren eliminar las diputaciones, reformar el artículo 135, que exige la estabilidad presupuestaria, y subir los impuestos a las empresas. Iglesias echa un jarro de agua fría a Sánchez y le advierte de que no apoyará su pacto y que depende de Podemos para ser presidente. En realidad es un pacto que podría defender el Partido Socialista, porque si es un pacto realizado bajo los compromisos de bajar impuestos a los ciudadanos y subirlos a las empresas, es un pacto que suscribirían la mayor parte de los militantes del Partido Socialista, pero es un pacto que saben que no van a tener que cumplir ninguno de los dos, ni Rivera ni Pedro Sánchez, porque sería una auténtica ecuación imposible en este momento que se diera la opción de que alguien les apoyase en el Congreso. Puede que suceda, nunca se sabe, que el Partido Popular de pronto se abstenga o que Podemos se incorpore a este pacto, que era lo que soñaba el Partido Socialista y lo que ha estado intentando todo este tiempo. También Infolibre, 2 empresas del marido de Esperanza Aguirre se embolsan en 2014 otros 272.000 euros en subvenciones de la Unión Europea. Pero os decía, hay un artículo en el que quería que pusiéramos el foco en 5 días. A página completa, en la portada. Los empresarios apremian una gran coalición que apuntale la recuperación. Eso en letra pequeña. Pero en un gran titular dice: elecciones no, gracias. Eso dice el periódico económico 5 días, sabéis que pertenece al grupo Prisa. Dice: 8 asociaciones reclaman un acuerdo de amplio apoyo electoral. Apuntan el ejemplo alemán para garantizar el progreso socioeconómico. Sánchez y Rivera ultiman este pacto de legislatura. Elecciones no, gracias, dice 5 días. Bueno, y una de las posibles ecuaciones es que el pacto se hubiera cerrado con Podemos y que Esquerra Republicana se hubiera abstenido. Pero claro, el PSOE no quería esos votos, no quería esa abstención, decía que no estaba dispuesto a negociar con Esquerra Republicana. Hombre, resulta llamativo que no le importe recibir la abstención del Partido Popular si es que esa es la estrategia que está manejando Ciudadanos. Pero en todo caso, Esquerra Republicana se volvió a manifestar ayer, dijeron: hemos animado a Podemos, pero el referéndum sigue siendo un debate insalvable. Por cierto, bueno, ahora lo escuchamos. Esquerra Republicana. Les hemos animado a no rendirse y a ver si lo consiguen. Si lo consiguen, si ellos consiguen un acuerdo con el Partido Socialista, de manera que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se comprometiese a la celebración de un referéndum a la escocesa en el plazo de un año, es posible, creo que muy posible, para serles honrado, que nosotros podríamos abstenernos. Y a esto contestó Pablo Iglesias, que pensaba que Esquerra Republicana puede ser convencida para que apoyase un pacto con Podemos, o etcétera. Estas fuerzas políticas, con las que nosotros no tenemos ninguna intención de alcanzar un acuerdo de gobierno, sin embargo, creo que facilitarían con una abstención que hubiera un gobierno progresista en España. En un momento como este, en el que es necesario formar gobierno y es necesario que ese gobierno alcance los votos suficientes, me parece que es una cuestión menor. Dije que nosotros nos íbamos a dejar la piel para que un gobierno progresista en España fuera posible. Esta ronda de contactos, estos encuentros van en esa dirección. Bueno, esto es lo que a las portadas de los grandes diarios se refiere, de los grandes diarios impresos, y sabéis que esto forma parte de lo que se conoce como la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, los grandes grupos, las grandes corporaciones, pero hay otra agenda, la que está relacionada con las conversaciones que tienen los ciudadanos, la que está relacionada con la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos oposición... hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí.
La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, lo que me interesa que destaquemos aquí no solamente son los comentarios de los oyentes, que sabéis que os he estado pidiendo a lo largo de la noche a través de Twitter que enviéis vuestras opiniones, puesto que la agenda de la cafetera es una agenda compuesta básicamente por vuestras miradas, por vuestra forma de observar la política. Ya han estado llegando numerosos mensajes que analizaban este acuerdo. Pues ese pacto lo veo como una estrategia, sobre todo por parte del PSOE, para justificar que Podemos no quiere pactar con ellos y por eso se adelantan las elecciones. Hola Fernando, soy Rubén Vidal, parte de Resistencia. Creo que el PSOE se está metiendo en un buen lío, porque muchos de los votantes que le dieron la última oportunidad se van a sentir muy traicionados con este pacto con Ciudadanos. Ellos mismos. Creo que en breve nos los veremos en las urnas, o si no, es un pacto con PP. En las sombras, como siempre. Esta gente no nos puede llevar por ningún buen camino. Muchas gracias. Y un saludo a toda la Resistencia. Pues yo te voy a decir una cosa, Rubén. Yo no sé si verdaderamente este pacto puede desencantar a los votantes socialistas. Veremos a ver, porque teóricamente tiene que ser ratificado por los propios militantes, ¿no? Aunque como no es un pacto que garantice la investidura, igual ni siquiera están obligados. Pero no creo que vaya a desencantar mucho porque las bases del PSOE son bastante heterogéneas, no son tampoco muy, digamos, muy homogéneas, ¿no? Y no solamente están compuestas por la vieja guardia, que estoy seguro de que es partidario de este acuerdo, pero yo te diría que el Partido Socialista tiene una base suficientemente moderada como para aceptar el acuerdo sin demasiadas discrepancias. Me da la impresión, de todas maneras. Bueno, también en esta sección lo que tratamos de hacer es recoger las portadas de los digitales para ver los enfoques de una prensa que generalmente camina en otra dirección. Amnistía Internacional ve desproporción en los casos de enaltecimiento del terrorismo. Vamos a hablar ahora con el director de Amnistía Internacional España, porque anoche se presentó un informe importantísimo sobre los derechos humanos en el mundo, y quiero que lo tratemos aquí en el programa, pero dejadme primero que planeemos por las portadas de los digitales. Amnistía Internacional ve desproporción en los casos de enaltecimiento del terrorismo, dice Público.es, y también el PSOE hará una pregunta genérica a la militancia para ratificar los pactos de Sánchez, así que sí lo van a exponer a la militancia. La Ejecutiva Socialista se reunirá a primera hora de este miércoles, luego se escenificará el acuerdo con Rivera y se pondrá en marcha la consulta interna que concluirá el sábado. También dice Público.es, así es el pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Los socialistas aceptan no subir el IRPF y Ciudadanos renuncia a su contrato único. Infolibre, este titular que leí antes: 2 empresas del marido de Aguirre se embolsan en 2014 otros 270.000 euros en subvenciones de la Unión Europea, y también las renuncias que asume el PSOE para pactar con Ciudadanos, y el PP carga contra el teatro del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, dice Infolibre. Me gusta esta música porque me habíais puesto algunas protestas con la música de Sad Robot. Y os decía, bien, está bien, porque la agenda setting es es donde está la confusión, donde está el ruido, mientras que la agenda de la cafetera es allí, es el lugar donde se produce el sosiego. Bueno, el diario.es dice, PSOE y Ciudadanos pactan crear un impuesto extraordinario para las grandes fortunas, y también el PSOE presiona a Podemos con su acuerdo de legislatura con Ciudadanos, y también el PSOE controla casi la mitad de las diputaciones que Ciudadanos exige suprimir, dice el diario.es.
Yo creo que el pacto de PSOE con Ciudadanos hay que verlo desde la perspectiva de que tienen que ir a una investidura. Yo no me imagino que el PSOE sea tan torpe de ir a una investidura solo con Ciudadanos y pidiendo la abstención del PP, porque el espectáculo que van a dar cuando tenga la palabra Podemos, la tenga Esquerra, la tenga el PNV, la tenga Convergencia y la tengan otros partidos, van a dejar a Pedro Sánchez peor que a los títeres estos de cachiporra. No, fíjate, es muy buena visión. Tomo nota porque, efectivamente... Bueno, en esto hay varias teorías. Hay una teoría que manejaba Jorge Bustos del periódico El Mundo, a la que creo que yo me sumo a esta hora, por lo menos. Dentro de una hora ya no sé si diré lo contrario, porque aquí todo es muy cambiante, profundamente cambiante. Pero, fíjate, una de las teorías por la que están apostando, Jorge Bustos decía, vamos a 3 elecciones, no a una ni 2. No vamos a una repetición de elecciones, vamos a una tercera repetición de elecciones. Es decir, se van a repetir las elecciones antes de verano, los resultados serán muy parecidos y dentro de un año se vuelven a repetir las elecciones con un gobierno, con nuevos líderes, y dice, y entonces en esas terceras elecciones ya veremos, ¿no? Pero yo en este momento creo que vamos más encaminados a eso que a otra cosa, porque efectivamente, como muy bien dices, es que la fiesta del debate de investidura puede ser monumental. Se puede producir allí a Podemos le pueden haber abonado el terreno para esta. Aunque nunca se sabe. Pues igual nos llevamos todos una sorpresa y hay acuerdo después con Podemos, pero en fin. Hola, Fernando. Yo creo, o más bien espero, que el PSOE haya llegado a un acuerdo con Ciudadanos que sea fácil de asumir por las izquierdas, para así poder dedicarse por completo a un pacto de investidura con los partidos de izquierdas. De esta manera podría forzar una abstención por parte de Ciudadanos en última instancia que llevaría al PSOE al gobierno. Pues no es tampoco ninguna tontería, está bastante bien visto. Quizá esto le permite un cierto terreno para pactar con Podemos, esperando una abstención de Ciudadanos en lugar de un apoyo. No es tampoco nada descartable, ¿no? Una cosa que me fascina de lo que se ha producido en este programa es que la gente que participa es gente a la que le interesa especialmente la política, la gente que participáis. Y tenéis unas miradas extraordinarias, extraordinariamente interesantes. Luego además es un ejercicio alucinante, porque luego estos mismos mensajes los incorporo yo también al discurso que mantengo en las tertulias de la tele. De ahí que hoy tengamos esta cafetera express, esta versión express, porque tengo que salir corriendo ahora precisamente para la televisión. Bueno, os decía, anoche se presentó internacionalmente, a tiempo, en fin, en todo el mundo, el último informe de Amnistía Internacional. Un informe sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Y hay algo de dramático en lo que vimos. Vamos a hablar con Esteban Beltrán, sabéis que es el director de Amnistía Internacional. Y digo que hay algo de dramático porque los derechos humanos se están debilitando en todo el planeta. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Sí. Esteban. Fernando, ¿cómo estás? Radiocable.com. Esteban Beltrán, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Amnistía Internacional, habéis dado a conocer esta noche este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 160 países y observamos en él cómo hay muchos gobiernos que han infringido el derecho internacional, que están debilitando intencionadamente las instituciones. Esteban, ¿los derechos humanos están mejorando en el mundo o están empeorando? ¿Estamos mejor o peor? ¿Que esta protección de los derechos humanos corre el riesgo de desmoronarse? O sea, realmente estamos peor porque estamos sufriendo un asalto global a las libertades por parte de gobiernos y grupos armados en todo el mundo. Y estamos hablando de que millones de personas sufren a manos de estados y grupos armados, mientras los gobiernos califican sin ningún pudor los derechos humanos como una amenaza, ¿no?, para la seguridad o el orden público o los valores nacionales, ¿no? Y dentro de ese ámbito, pues estamos hablando, por ejemplo, para dar una idea al oyente, lo que estamos hablando es de los 160 países que hemos visto en el informe anual, hay 113, o sea, más de 2 tercios, que restringen la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de grupos armados que cometieron abusos espantosos contra los derechos humanos en 36 países y en 18 de ellos, pues, se cometieron crímenes de guerra o violaciones de las leyes de la guerra, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo,
de que hay en al menos el 55% de los países que hemos investigado hubo juicios injustos y la tortura es rampante, ¿no? Hay 122 países que infligieron tortura y malos tratos a los detenidos. Por lo tanto, estamos viviendo los ciudadanos y las instituciones como Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, intentos de recortes para dejarnos indefensas en un asalto global a nuestros derechos. Esto te lo voy a preguntar porque ¿qué pasa con las instituciones internacionales? Porque por una parte se observa ese debilitamiento al que están siendo sometidos, pero parece que hay casi una ineficacia o una incapacidad para ponerle freno, ¿no? Bueno, por un lado, efectivamente, ahí estamos viendo, por ejemplo, que en la ONU, por ejemplo, hay gobiernos que han impedido a propósito que la ONU actúe para evitar o poner fin a atrocidades masivas, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí bloqueó deliberadamente una investigación de la ONU sobre crímenes de guerra en Yemen. Estamos viendo cómo la Agencia de la ONU para los Refugiados necesita con urgencia financiación en la mayor crisis de refugiados de la Segunda Guerra Mundial y no la obtiene. Y, por ejemplo, estamos hablando de que muchos países menosprecian, ¿no?, las críticas de la ONU, por ejemplo, entre ellos Angola y México, ¿no? En el caso de África, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, pues en junio del año pasado, Sudáfrica no detuvo y entregó a la Corte Penal Internacional al presidente de Sudán y traicionó de ese modo a los cientos de miles de víctimas de homicidios ilegítimos, ¿no? Por lo tanto, las instituciones están en riesgo. Por supuesto que necesitan revitalización y la ONU está a la cabeza. El próximo año eligen al nuevo secretario general o una nueva secretaria general que tiene que revitalizar todo el sistema de Naciones Unidas, tiene que renunciarse al derecho al veto en caso de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Pero en principio lo importante es no atacarla para debilitar nuestro sistema de protección, ¿no? Claro, porque los líderes internacionales, ¿de qué manera actúan? Vemos algunos impidiéndolo directamente, ¿no? Bueno, no actúan. O sea, el caso, por ejemplo, o actúan tarde y mal, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Seguridad durante este año, digamos, ha utilizado, y el año pasado, el veto, países han utilizado el derecho al veto en 4 ocasiones para impedir acciones sobre Siria, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en al menos 61 países se encarceló a personas que eran presos de conciencia, ¿no? Y, por ejemplo, estamos hablando de que murieron o fueron víctimas de homicidio o muertos en detención 156 defensores de derechos humanos. Es decir, los conflictos proliferan, los grupos armados cometen abusos y, mientras tanto, se culpa a los que defienden derechos humanos de impedir acciones ilegítimas de los gobiernos, ¿no? La más clara es la crisis de refugiados. Estamos hablando de 60 millones de personas que huyeron de la guerra bien en sus países o bien fuera de sus países, y ante eso la respuesta europea o de países ricos es timorata y vergonzosa en número de acogida y en el intento de salvar a la gente de morir en el mar, ¿no? Me da la impresión, además, de que España no es una excepción, porque en diferentes materias, pero desde la libertad de expresión hemos visto recortes muy significativos. Exactamente, ¿no? En España, digamos, hemos visto, por ejemplo, 2 elementos fundamentales, ¿no? Que se debilitó en el último año nuestra capacidad de defender la libertad de expresión y de reunirnos pacíficamente, ¿no? O sea, la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana el pasado mes de julio ha establecido límites, por ejemplo, cuándo y dónde deben celebrarse manifestaciones pacíficas, tiene mucho más competencia las fuerzas de seguridad, pueden multar con hasta 30.000 euros a personas que les muestren, por ejemplo, falta de respeto, o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias. Hemos visto, por ejemplo, el Código Penal, la redacción del Código Penal en materia antiterrorista es tan vaga. Por ejemplo, estamos hablando de enaltecimiento de terrorismo, incluso incitación indirecta al terrorismo, y eso puede penalizar comportamientos que tienen que ver con la libertad de expresión. El caso más último y más fragante es el que hemos visto los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero utilizando la figura de enaltecimiento del terrorismo, ¿no? El propio relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión ha alertado de que estas modificaciones del Código Penal y hasta hacerlo ambiguo podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo, ¿no? Y, Esteban, la publicación es un informe que siempre tiene una enorme repercusión. ¿La publicación del mismo tiene consecuencias, tiene efecto? ¿Vosotros lo notáis porque entiendo que caerá en algunos gobiernos como un jarro de agua fría, una llamada de atención desde Amnistía Internacional? ¿Esto tiene efecto, por ejemplo, en el gobierno español? Bueno, yo creo que es muy importante, sí, porque realmente la repercusión es muy grande, en el sentido de que por lo menos avergüenza a los gobiernos que cometen violaciones de derechos humanos, ¿no?
En otros momentos ha habido gobiernos españoles que han reaccionado a la publicación del informe anual. Este año, además, queremos, digamos, no solo que tenga un impacto sobre cada gobierno, sino al ser un informe mundial que tenga, por ejemplo, un impacto en la forma en que es elegido el nuevo secretario general de la ONU, que tenga la autoridad y el compromiso y la visión necesarios para hacer recular a cualquier Estado miembro que ponga en peligro los derechos humanos, ¿no? O, por ejemplo, indicar y denunciar en el marco de la ONU que actualmente solo el 3% de los 5.000 millones de dólares que se utilizan en la ONU, el presupuesto ordinario, se destina a los derechos humanos, ¿no? O sea, se revela una serie de cifras que esperamos que puedan en el futuro impactar el debate de derechos humanos y mejorar la situación de derechos humanos. Pues Esteban Beltrán, te agradezco muchísimo, Esteban, como siempre tan accesible, tan majo, director de Amnistía Internacional España. Muchísimas gracias, Esteban, por atender esta llamada. Muy buenos días, muy buena suerte. Gracias a ti, Fernando. Radiocable.com. Sí, lo incorporábamos a la agenda ciudadana, a este espacio del programa, la segunda mitad del programa, donde hablamos un poco de esas otras noticias que no siempre tienen cabida en las portadas de los periódicos, y aquí confeccionamos nuestra propia portada, y lo hacemos porque hay muchos asuntos que siempre se quedan en la cajonera, ¿no? Siempre se quedan en el tintero, pero que son asuntos enormemente importantes sobre los que nos pedís que pongamos el foco: los refugiados, el TTIP, Yemen, Siria, el maltrato hacia las mujeres y tantos asuntos para los que la agenda no tiene páginas y que siempre nos decís, aunque sea en forma de titular, aunque sea en forma de sumario, en esta suerte de ficción, de portada de ficción que elaboramos aquí por la mañana, de dramática ficción, en esta suerte de portada de la cafetera, que las incorporemos. En fin, bueno, nos vamos a marchar, mañana más. Muchísimas gracias a todos por la compañía en este programa. Sabemos y soy consciente de vuestro cariño, vuestra fidelidad, incluso cuando el programa es en esta versión. El 90% de la gente lo escucha descargándolo, con lo cual después, posteriormente, no en el directo, así que tampoco es para ellos un paso atrás muy significativo, pero sabemos que hay gente que se conecta en directo y que haciendo ese esfuerzo os lo agradecemos muchísimo. Bueno, mañana volvemos ya con el formato normal, con María, el repaso a las portadas, a la agenda ciudadana, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Si estás escuchando esto, no estás solo. Eres la Resistencia. Adiós. And you ask